Había escuchado muchas historias y rumores de que había una historia secreta oculta detrás de la historia de Willy Wonka, pero nunca los había creído realmente. Pensé en ellos como nada más que meras bromas y o fanficción. Ya sabes, cómo a la gente le gusta tomar cosas que normalmente se consideran felices y caprichosas como Charlie y la fábrica de chocolate y etiquetar a Wonka como un pedófilo o algo así. Nunca me tomé nada de eso en serio y solo pensé que eran cosas que se les ocurrían a personas con mentes activas, aunque creativas. Para mí, la historia de Wonka no era más que una historia feliz e inocente hecha para que los niños la disfrutaran. Al menos, eso fue lo que pensé hasta el día en que decidí que realmente encontraría una manera de averiguarlo por mí mismo. Decidí enviarle un correo a alguien que una vez conoció a Dal, me dijeron que no revelara nada sobre esta persona, solo para ver si algo de esto era cierto. Teniendo en cuenta que casi todos habían dicho algo sobre esta historia que obviamente tenía algún tipo de subtexto al respecto, pensé en verificarlo para estar seguro. Me dijeron por correo, y cito: "Pareces interesado en este tema. Mucha gente prefiere especular, pero tú eres el primero que parecía genuinamente curioso. Ya que quieres saber tanto como lo haces, lo haré. Enviarle una cinta por correo. Compruébelo dentro de una semana". Fue un par de días más tarde cuando finalmente llegó la cinta. Tenía las palabras "La verdadera historia de Willy Wonka" escritas con marcador negro. Las únicas otras palabras en él eran derechos de autor con fecha de 1963, un año antes de que saliera el libro. Al principio, pensé que esto era extraño, considerando que las cintas VHS no existían en ese entonces. Entonces se me ocurrió que era posible que hubiera sido filmado y grabado más tarde. Así que metí la cinta y la reproduje, después de rebobinar para asegurarme. Empezó un poco raro. Por un lado, pasó inmediatamente al título, tomado directamente de la portada del libro de la primera edición, sin desvanecimiento. Simplemente apareció, haciéndome saltar. Lo que también me hizo saltar fue lo que vino después de eso, la aparición tardía pero abrupta de la música, que era fuerte y sonaba como una música de jazz rápida y furiosa. De todos modos, pasó a los créditos y mostró nombres que nunca antes había visto. Los únicos nombres que pude reconocer fueron los de Dal, Patricia Neal y un tipo llamado John Black. Siguió volviendo al nombre de Animation Checker unas 15 veces. Realmente pensé que había algo mal con la cinta. Justo cuando iba a sacarlo, apareció de inmediato en el exterior de la casa de los Bucket con la cámara acercándose. El estilo artístico era realmente extraño. Era en blanco y negro y tenía un extraño aspecto brumoso / nublado, sombreada. Había una voz. Había una voz masculina profunda que parecía más probable que fuera el narrador, pero su voz era de una calidad horrible. Estaba amortiguado y a un volumen tan bajo que apenas podía distinguir una palabra de lo que decía. Se cortó dentro de la casa de los Bucket, y el aspecto brumoso / nublado era aún más extraño aquí. La gente se movía como ondeando y no dejaba de moverse, muy parecido a los viejos juegos Zelda CDI, pero el sombreado estaba sombreado, lo que significaba que había mucho movimiento extra. A veces era difícil entender lo que estaba pasando. Los personajes se comportaron de manera extraña. Parecía que Charlie era gay o muy afeminado mientras hablaba con una voz femenina y hablaba de su amor por las muñecas y las princesas. Y parecía que todos temían al abuelo Joe. Más tarde descubrimos que estuvo involucrado en la Primera Guerra Mundial y nunca se explica cómo, pero parece claro que fue el responsable de terminarla. Los padres de Charlie también mostraron un comportamiento extraño. El padre parecía deprimido y la madre parecía paranoica y padecía algún tipo importante de trastorno obsesivo compulsivo.
De aquí en adelante, no es muy diferente del libro, excepto por los personajes y el hecho de que Charlie canta canciones sobre el vestido que desea usar. La historia de Wonka también es ligeramente diferente. Al parecer, es un Grinch y apareció de la nada y de repente poseía una fábrica impresionante que nadie vio construida. Parece que aquí nadie trabajó en su fábrica ni tuvo ningún problema que provocara el cierre. Pero cuando Charlie encuentra el boleto, sucede a la mitad del hallazgo. Además, no vemos a ninguno de los otros niños dando sus entrevistas mientras ganan. Y el mensaje del billete que se encuentra en el libro, o en cualquier otra adaptación cinematográfica, está ausente. De hecho, el boleto está en blanco. No se menciona que sea dorado, pero es blanco y negro, por lo que es difícil saberlo de todos modos. De todos modos, llegó el gran día y todos están esperando en la puerta. Es muy similar a la versión del libro, excepto que hay 6 niños y Charlie lleva puesto su vestido y las líneas que dicen las personas cambian ligeramente con respecto a la mitad del libro. Se habla de que Wonka es un Grinch, cómo llegó allí su fábrica y cómo se fabricaron, y hay una historia sobre la muerte del príncipe Pondicherry, que murió ahogado en el palacio de chocolate de Wonka. Hablan de más cosas, pero luego parece que el viento se levanta, ahogándolos, aunque nunca se ve nada soplar. Solo hay un efecto de sonido de un viento aullador. Luego hay campanas que suenan cuando es hora de que se abran las puertas, al igual que el libro. Sorprendentemente, puedo escucharlo por encima del fuerte aullido del viento, pero me sorprende que las campanadas no sean campanas de iglesia como las describe el libro. Son campanas funerarias. Muy raro. Pero esta no es la parte más extraña. La parte más extraña es el mismo Wonka. Cuando las puertas se abren, puedes ver una figura oscura y sombría parada en la puerta, y luego Wonka sale de la fábrica saltando y haciendo cabriolas. Ciertamente no parece humano, aunque es algo difícil de decir debido al estilo de sombreado cruzado y la falta de color. Una vez más, esta no es la parte más rara. La parte más rara son sus ojos. Tenía una mirada de reptil que literalmente envió escalofríos por mi espalda. Su cabello seguía moviéndose, no por el movimiento constante y el sombreado cruzado, simplemente se movía como si estuviera bajo el agua. El viento era aún más fuerte ahora mientras daba cabriolas y saltaba hacia la puerta. Una vez que llegó, habló. Extrañamente, pude escuchar su voz alta y clara a pesar de que los vítores y las conversaciones de la audiencia apenas se escuchaban. Su voz era alta, como se explica en el libro, pero no el tipo de voz alta que esperaba. Sonaba como Michael Jackson hablando seductoramente. Como de costumbre, los niños tuvieron que mostrarle sus boletos, que se metió en los pantalones, luego entraron. No era tan diferente del libro de ahora en adelante, excepto cuando comenzaron a caminar por los pasillos, que parecían una obra de arte demente al estilo de Tim Burton. Siguieron haciéndose más angostos y siguieron descendiendo más y más a medida que avanzaban. También parecían retorcerse más al entrar en cada nuevo pasillo. Lo extraño es que aquí no hay diálogo, excepto una línea de verruca sobre la necesidad de usar el baño, lo que su padre le dice que probablemente no sucederá hasta el final de la gira. También hay un lento aumento de los vientos aulladores de antes. Me pareció extraño que tal cosa apareciera dentro de la fábrica. Entraron en un pasillo de aspecto aún más retorcido y serpenteante con las campanas fúnebres repicando una vez más. Lo extraño es que el estilo de arte una vez que entraron en esta habitación había cambiado por completo. Aunque aún permanecía entrecruzado y con animación ondulada, ahora parecía completamente algo que Tim Burton podría dibujar. El narrador de antes también regresó, pero fue algo más claro. Me di cuenta de que era el mismo clip de voz de antes, ya que reconocí algunas de las mismas inflexiones. Extrañamente, no parecía haber estado hablando de los buques como yo hubiera esperado para la introducción. Todavía me resultaba difícil distinguirlo, pero logré captar algunas palabras como Grinch, Wonka, y pasó a algo sobre los Oompa Loompas. En este punto, se me puso la piel de gallina. En realidad, no quería saber qué estaba tratando de decir aquí, pero aún tenía mucha curiosidad. Entonces todo fue interrumpido por un mensaje largo que se encuentra en una pantalla negra con texto en blanco. La escritura estaba en otro idioma. Parecía una mezcla extraña entre griego y coreano, pero de alguna manera logró parecerse a la fuente Blackadder. Aquí no se oía ningún sonido. Todo estaba en silencio total, aunque los vientos aulladores aparecieron abruptamente un par de minutos después. Esperaba que volviera el espectáculo aquí, pero continuó unos minutos más antes de que volviera el espectáculo.
Continuaron caminando por los pasillos retorcidos, luciendo particularmente desordenado con figuras sombrías de Wonka y la pandilla caminando. Cambió a una vista lateral, y todos seguían negros y sombríos, y Wonka seguía saltando hacia abajo hasta que hubo un cambio abrupto cuando las campanas fúnebres sonaron nuevamente, luego comenzó a caminar lentamente. La forma en que caminaba me recordaba mucho al Undertaker de WWF, específicamente en sus días del Ministerio de las Tinieblas. Aparte de lo obvio, lo que también fue extraño fue el hecho de que sucedió abruptamente sin marcos de transición. De nuevo, no hubo diálogo aparte de uno de los niños, supongo que una niña, diciendo, "No me gusta esto, papá". De repente, entran en la habitación de chocolate, sin puerta ni entrada, simplemente entran. Todo el sonido se ha ido, y cada uno de los que realmente aparecen son distantes y con eco. Cuando llegan aquí, empieza a ponerse realmente extraño. La habitación se ve inquietantemente idéntica a la de la adaptación cinematográfica de Tim Burton de 2005, y no está sombreada sino en lo que parece un estilo de pintura en blanco y negro. El río de chocolate, este es uno de los momentos más inquietantes porque el río parece sangre real, el único elemento coloreado en toda la película. No sangre hecha en un estilo realista, sino como si alguien realmente sumergiera un cepillo en una taza de sangre y pasara un cepillo por esas partes. Lo que lo hizo más inquietante es que sus texturas cambiarían ligeramente con cada cuadro. Bastante inquietante, porque ¿cómo pudieron obtener tanta sangre para hacer cada uno, posiblemente, 700.000 o más pedazos de papel? Pero esa no es la parte más extraña, se pone peor. La habitación no parece funcionar normalmente ya que Wonka no presenta a nadie a la habitación ni les muestra los alrededores. De repente comienza a hablar sobre los Oompa Loompas, un grupo de pigmeos negros que había sacado de contrabando de África. Ilegalmente, añade. Luego se muestran, pero la parte inquietante es el hecho de que, a diferencia del libro donde están felices, alegres y siempre cantando y riendo, se ven miserables, y cada vez que miran a Wonka, se ven aterrorizados, le dan una mirada que básicamente dice, "Por favor, no me mates". De hecho, escuché a uno decir eso, aunque no pude decir si dijo matar, ya que estaba lejos y sollozaba. Tenía más el sonido de "ak" en lugar de matar. La cámara desde este punto se quedó a vista de pájaro. Wonka luego gritó enojado a los Oompa Loompas con una voz ridículamente alta. Era ruidoso, agudo y chirriante. Ni siquiera podía entenderlo. Él podría haber estado hablando en otro idioma por lo que sé. Luego se volvió hacia sus invitados y dijo algo sobre ellos que sonó tan sorprendente y despreciablemente racista. Pero luego siguió empeorando. Al final, lo que había terminado diciendo sobre ellos era simplemente abismal, además de un poco aterrador. Ni siquiera lo repetiré. Era tan malo que incluso un supremo blanco se ofendería. Ahora bien, tampoco soy ese tipo súper sensible y políticamente correcto que piensa que los negros no pueden hacer nada malo, tampoco racistas, pero incluso yo estaba angustiado por lo que había dicho. Se reveló que los Salts eran racistas, como era de esperar, pero incluso ellos se sintieron ofendidos. De todos modos, llegó el viejo barco vikingo, pero tenía algunos extraños diseños de reptiles. La pandilla subió y escuché a Berruca decir, "Papi, quiero muchas cosas, pero no quiero un bote tan espantoso como este". Pero eso fue todo lo que pude escuchar. La pandilla habló, pero sus voces fueron ahogadas por un grupo de Oompa Loompas que lloraban y la navegación demasiado ruidosa del bote en el río de chocolate, sangre. Terminaron atravesando un túnel oscuro y era muy parecido al de la película con Gene Wilder. Ya sabes, ese viaje en túnel psicodélico. Pero apenas podía distinguir cuáles eran, ya que el estilo hacía que todo pareciera tan intrincado. Berruca comentó que sus calzoncillos estaban empapados de orina. El sexto hijo fue otra niña que pronunció algunas de las líneas de Violet de la película. ¿Qué es esto? ¿Un susto? Sin embargo, estaba absolutamente desconcertado en cuanto a quién era. También noté que Augustus se había ido, aunque asumí que se cayó al río de chocolate. De todos modos, Wonka cantó su canción de Reno, como en la película, aunque la cantó más cerca de cómo la cantaba Marilyn Manson pero con un vibrato extra. La música de jazz rápida y enojada de la introducción aparece una vez más. Me parece extraño y fuera de lugar. Seguía viendo aparecer las letras JB en el fondo, John Black. Y entonces las imágenes se vuelven claras. Las imágenes de fondo muestran a Oompa Loompas llorando y algunos están cantando algo en algún tipo de idioma africano. Luego, la canción de Wonka comienza a convertirse en una especie de lenguaje extraño.
Sonaba como una especie de canto en yiddish, hasta la mitad, cuando comienza a tener un ligero toque de alemán. Sus ojos se hacen más grandes, su boca se hace más grande y sus dientes cambian repentinamente a ser afilados y con forma de serpiente. Luego se detiene justo en su rostro durante unos minutos y vuelven las campanas fúnebres. El narrador del principio aparece de nuevo, pero a la mitad en lugar de empezar desde el principio. Su voz ahora es muy clara. Menciona que los Oompa Loompas fueron contrabandeados ilegalmente desde un bosque profundo y oscuro en África, y las vidas pacíficas que vivieron, pero hubo una mención impactante de las cosas horribles que hizo el señor Wonka para contrabandearlos. Una vez más, no los repetiré. Está a punto de hablar sobre lo que les sucedió y cómo llegó allí la fábrica, pero de inmediato salta a una habitación donde apenas puedo distinguir nada de lo que sucede. Si nadie hubiera dicho nada al respecto, nunca habría adivinado que era la sala de inventos. A partir de aquí, sigue saltando a diferentes habitaciones, y un niño desaparece cada vez. Aquí, sin embargo, parece que nadie sabe cómo desaparecen. La sexta niña, todavía no sé quién es, pero creo que escuché que alguien se refería a ella como Miranda, a menos que ese fuera el nombre de uno de los padres, que en su mayoría no tienen nombre en el libro, pero yo estoy bastante seguro de que se referían a este misterioso sexto personaje. Al menos habló cuando se dijo el nombre, pero aquí había campanas fúnebres, por lo que era difícil escuchar si respondía a ellas. De todos modos, la última habitación en la que aparecen muestra a Wonka haciendo polvo enfermo. Esta sexta chica no parece muy contenta con eso. Wonka se enoja mucho por esto y le grita enojado en la cara. Una vez más, fuerte, chirriante e ininteligible. El hecho de que no estuviera lejos lo hacía aún peor. Sonó tan fuerte que incluso resonó en la habitación. Entonces la niña corre dentro de la puerta hacia donde se está haciendo. Luego corta a la cara de Wonka acercándose lentamente más y más. Tiene una enorme sonrisa de violación a su alrededor. Muy espeluznante, odiaba seguir buscando, pero tenía que ver lo que estaba por venir, así que lo hice de mala gana. Se escuchan algunos ruidos extraños que se asemejan a uno de esos sonidos de fondo espeluznantes, música que escuchas en algo como el canal de historia, tal vez sabes de lo que estoy hablando, pero son un poco apagados y con un sonido apagado. La cara de Wonka, una vez que se acerca, comienza a mostrar una textura inquietante que parece una especie de reptil. Parece que sus ojos se agrandan lentamente, sus pupilas se transforman lentamente en rendijas y sus dientes, una vez más, se vuelven afilados y parecidos a serpientes. Entonces todo queda en silencio cuando la pantalla negra con texto blanco aparece una vez más, luciendo, como la última vez, mitad griega y mitad coreana. Entonces Wonka comenzó a cantar algo en lo que sonaba como yiddish. Era claramente un canto diferente al de la última vez. Luego mostró indicios de alemán, aunque más que la última vez. Luego, el texto pasó a una traducción al inglés, pero sucedió demasiado rápido para detenerlo y leerlo. Luego volvió a donde estaba y era una imagen fija del grupo parado alrededor de la habitación sin escuchar nada más que campanas fúnebres. Duró unos minutos, luego comenzó a moverse nuevamente una vez que sonaron las campanas fúnebres. Entonces escuché a alguien gritar Miranda. Así que este es su nombre. De todos modos, estos dos corrieron hacia la habitación mientras Wonka miraba a Charlie. Honestamente, prácticamente había olvidado que estaba aquí porque apenas se mostró durante todo el proceso. De hecho, Violet y esta misteriosa chica Miranda fueron las que más se mostraron. Casi sentí que Mike y Violet ni siquiera estaban en este considerando que sus nombres nunca fueron pronunciados. También había olvidado que él estaba en un vestido. Probablemente pensé que era Violet o algo así. Lo escuché hablar de nuevo y recordé que era gay / muy afeminado. Wonka siguió diciéndole que había ganado, pero en lugar de llevarlo directamente a través del gran ascensor de cristal o lo que sea, le dijo que esperara un minuto. Luego saltó a otra habitación. Encontró a todos los otros niños aquí excepto a Miranda. Dijo algo que no entendí muy bien. Era inglés, pero tenía un significado bastante complicado. Se podía escuchar a los niños acostados en el piso llorando y gimiendo, similar a los Oompa Loompas. Los padres no se podían ver por ninguna parte. Luego encendió la radio y lentamente comenzó a desnudarse. Lo único que me puso la piel de gallina fue lo que sonaba en la radio.
Melódicamente, me recordó mucho a una de esas canciones que escuchas en un viejo juego de Mario cuando peleas con Bowser, a pesar de que es en ese estilo típico que escuchaste a menudo a principios de los años 60, como The Beatles y The Monkees, pero era un solo cantante. También sonaba como si el teclista no supiera exactamente cómo tocarlo bien. Pero esa no fue la parte más extraña, la parte más extraña es esta. Ahora sonaba distorsionada y como una radio vieja, como si fuera de los años 60, y estaba más en el fondo, así que era un poco difícil de escuchar. También porque no era muy ruidoso. De todos modos, no pude elegir la letra exacta, pero lo escuché mencionar algunas cosas extrañas que le pasarían a un montón de personas diferentes en 2014. Era como un montón de nombres al azar que salían a borbotones, pero obviamente parecía saber quiénes eran. Lo que les iba a pasar es demasiado horrible para mencionarlo. Ni siquiera recuerdo la mitad de ellos. Me tomó un segundo volver a sumergirme en el video mientras mi mente se alejaba, absolutamente aturdida por la música. Cuando lo hice, vi a Wonka quitarse la camisa, tirarla y finalmente caer lentamente al suelo. Después de eso, los créditos rodaron. Todo sonido se había ido de aquí. Apareciendo de nuevo estaban los extraños nombres de la introducción. Lo seguí rodando para ver si aparecía algo después de esto, solo para encontrar un mensaje colocado al final que parecía haber sido puesto más tarde, ya que el aspecto, la calidad y el estilo tenían un aire de principios de los 90. Decía, no dejes que Felicity lo sepa. Entonces la cinta se detuvo. No sabía quién era Felicity hasta que lo busqué y descubrí que era el nombre de la segunda esposa de Dal. Como puedes suponer, estaba bastante sorprendido por lo que había visto, pero también relativamente confundido acerca de qué era todo esto. Fui y le pregunté a la persona que me había enviado esta cinta, quien me dijo, obviamente, así fue como Dal había escrito originalmente el libro. Siempre hizo películas de estos libros antes de escribirlos para poder hacer un seguimiento de cada idea que tenía y también verificar y ver si las líneas que dijeron estos personajes funcionaron fuera de solo ser lo que sucedió a partir de ahí y cómo terminó así, realmente no lo sé. No lo conocí lo suficiente. Pero comencé a cuestionar al hombre después de que conseguí esta cinta. Luego pregunté si esta persona quería la cinta, pero se negaron y parecieron bastante contentos de deshacerse de ella, aunque no querían que se fuera para siempre. Todavía querían que la prueba y la información se quedaran. Desde que vi esta cinta, he estado buscando para ver si podía obtener información sobre ella en algún lugar, y hasta ahora, parece que no puedo encontrar nada.